Venimos con aire para que los colores resuenen y se multipliquen, porque la vida es si cantamos, si escuchamos, si pronunciamos lo que late. Toda. Un multiespacio de manifestaciones culturales que no piden permiso para entrar. Un lugar para encontrarnos y seguir siendo. Espacio Toda. Casi una década en el Mercado Norte, habitando lo humano para inyectarlo de sentidos, ocuparlo de formas y de trazos, de colores y texturas, de palabras y de sonidos. Espacio Toda. En Santiago del Estero, 3166, local 28. Sentilos. Sonidos de la calle. Sonidos de la calle. Móvil. Bueno, en realidad fue medio de casualidad porque cuando era chico, cuando iba a la escuela, hice la formación de piano en el Liceo Municipal y al momento de terminar la escuela digo, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿De qué voy a trabajar? Y yo sabía que de lo único que no iba a trabajar era ser profesor de música. Bueno, fue mi primer trabajo, lo sigo haciendo hasta hoy y bueno, con esa formación, que al principio no era una formación docente, empecé a hacer algunos reemplazos, vi que me gustó, que tenía facilidad, así que a partir de ahí, bueno, empecé a hacer luego el profesorado y bueno, hoy estoy acá con el trabajo que pensé que no iba a tener, estoy acá y sigo, así que súper contento. En un primer momento lo elegí como salida laboral. Era lo que se podía estudiar y me quedaba fácil acceso en donde vivía, que era Santo Tomé. Cuando empecé a transcurrir la escuela y me di cuenta de lo que me gustaba y ahí empecé a descubrir la pasión por la docencia. La escuela pública es un lugar muy importante para mí, ya que toda mi formación desde el jardín de infantes se ha desarrollado en la escuela pública, desde la sala de 3 hasta el Instituto de Formación Docente y la carrera universitaria que también estoy cursando, todo ha sido en la escuela pública, así que la escuela pública es un pilar muy importante en mi formación. Me encanta la escuela pública, he ido también a escuelas privadas, pero la escuela pública y sobre todo en la que estamos en este momento, yo creo que sigue manteniendo esto viejo de la escuela pública donde pueden acceder todos, el que tiene, el que no tiene, y acá en esta escuela todos los docentes, los directivos le brindamos afecto, amor y compañía a todos por igual y porque nosotros acá brindamos la misma la igualdad de posibilidades, al que tiene, al que no, para todos les brindamos lo mismo porque tienen derechos todos a recibir la misma educación y el mismo afecto. Elijo la escuela pública porque es la que da acceso y da que todos tengan la misma posibilidad. El encuentro con otros sujetos que traen otras historias, que traen otros mundos que a veces no transcurrimos y ellos nos proponen otra forma de mirar. Por eso me parece una excelente propuesta lo de la escuela pública. Bueno, la música la verdad que se puede vivir de muchísimas maneras. En la escuela a mí me toca personalmente estar desde primero a séptimo, entonces la música en las primeras infancias es mucho y te diría que casi todo juego. Juego, experimentar con instrumentos, experimentar con el cuerpo, con la voz y mientras vamos avanzando, bueno, de edad podemos usar distintos elementos, distintos instrumentos y no solamente instrumentos musicales, por ejemplo, con los alumnos hacemos música con vasos, hacemos músicas con las sillas, con los lápices, con la lapicera, con todo lo que tenga en la mano, con todo lo que pueda tener acceso, hacemos música. Por eso nosotros siempre decimos que el primer instrumento que tenemos es el cuerpo, que todos lo podemos tener. Cuando llegás a la escuela ves todas esas caritas que te están esperando y por más que estés cansado, bajoneado, pones lo mejor de vos para darle todo lo que tenés para dar. Me ha pasado muchísimas veces de tener tal vez, no sé si un mal día, pero decís, uy, hoy vengo medio bajoneado y yo digo, espero no transmitirle eso a los chicos, pero cuando entro al aula yo digo buenas tardes, ellos me saludan de la misma manera y ya es otra cosa. Y la verdad que bueno, todo aquello que pueda tal vez estar mal, tuviste un mal día, acá se te pasa y no solamente con nosotros, sino que eso también lo vemos permanentemente con los alumnos. Ver un chico, una chica que tal vez venga medio bajoneado y preguntarle, che,
¿cómo estás? ¿Te pasó algo? ¿Querés hablar? Y me parece que el área de música también tiene eso de disfrute, de tal vez entrar, no sé, entrar tal vez medio bajoneado, pero después salir con una sonrisa, y además en la clase de música es permanentemente el juego en grupo. Tenemos un momento individual, pero también en grupo para disfrutar de la actividad entre todos, y creo que salen contentos tanto los chicos como, por supuesto, yo que lo voy disfrutando. Lo que más me apasiona es cuando estamos leyendo las imaginaciones que salen, los comentarios, las palabras que se inventan cuando no nos sale alguna palabra que estamos leyendo, cómo ellos se ríen cuando algo entendieron, las miradas que nos hacemos en el salón por haber entendido, por haber descubierto algo nuevo. Mi rol, creo que la experiencia te da tranquilidad para afrontar los desafíos y paciencia para esperar, para saber que todo va a llegar. Pero no, creo que mi rol no ha cambiado, mi compromiso y mi empatía, mis ganas. Creo que la docencia es una cuestión de vocación. Creo que no, eso no ha cambiado desde que empecé hasta ahora. La verdad que creo que el que diga eso o suponga que se pasa eso, no ha transitado, no ha convivido un recreo, no ha convivido una plenaria, no ha convivido un planificar con un compañero, no ha conversado con los niños, que son ellos los que siempre te hacen dar todo en la primaria. Que la docencia es una carrera sacrificada, pero muy gratificante, muy gratificante. Que es un camino hermoso y que esto es día a día. Hoy aprendemos, la semana que viene, el año que viene, y permanentemente tenemos un montón de información que tenemos que tener en cuenta para ir renovándonos, porque esto no es que se aprende de una sola vez y para siempre, sino que todos los días tenemos que ir ayornándolos. Para mí la escuela primaria es aquella que, aunque a veces no nos acordemos mucho, nos marca en esto de lo que queremos seguir, en lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos hacer. Es la que vamos descubriendo un mundo junto a otros adultos. Un docente en el aula afronta el desafío del cambio de paradigma, de esta idea de una educación más personalizada que atienda más a las necesidades de cada estudiante, en una estructura antigua donde un docente tiene que ocuparse de varios estudiantes al mismo tiempo, que pueden ser 20 o 30, y dificulta esta cuestión de la atención a cada particularidad, a cada trayectoria individualizada. Ese es el desafío que hoy el docente tiene, ofrecerle a cada uno lo que cada estudiante necesita. Para volver a ver toda en formato televisivo, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podés acceder a nuestros contenidos multimedia y poner la lupa donde tu interés te lleve. Con Aire de Toda. Cada jueves desde las 21. Por Aire de Santa Fe. Preguntales. Entrevistas con Aire de Toda. Con Aire de Toda. Bueno, nos encontramos en este momento con Carlos Piña, director del CONICET, y hubo algunos temas que los pusieron en boca de todos al CONICET nuevamente en este país, pero en realidad vamos a entrar por otro lado y vamos a preguntarle a Carlos qué es el CONICET, qué se hace desde ahí, porque por ahí me parece que hay demasiado desconocimiento desde lo social y eso hace que le restemos importancia. Carlos, bienvenido. Muchas Buenas gracias por noches. la invitación. No, gracias a Muchas vos. gracias por dejarnos expresar y contar qué es lo que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿no? Conocido como CONICET. Nosotros somos un organismo que dependemos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que abarca todas las áreas del conocimiento. Tenemos
4 grandes categorías: ciencias sociales, exactas, biológicas. Y cubrimos realmente todas las áreas y estamos en lo que nosotros denominamos unidades ejecutoras o los institutos, como por eso son conocidos, a lo largo y ancho del país. Estamos desde el límite con Bolivia hasta Ushuaia y desde la selva misionera hasta los Andes. O sea, tenemos algo así como 315, 313 institutos, no sabría exactamente, pero está ahí en todo el país. Y aquí en la provincia de Santa Fe tenemos una presencia muy grande con 2 CCTs, el CCT de Rosario y el CCT Santa Fe, que tiene el de Rosario 13 institutos y el de Santa Fe 20, de los cuales 4 están en la provincia de Entre Ríos. No todas las provincias tienen CCTs. Hay algunos CCTs que por la presencia de la institución alcanzan a más de una provincia. Bien, ¿qué se investiga en el CONICET y en cada una de estas áreas? Que obviamente es amplísimo, pero digo esto como para poder dejar claro lo que implica la investigación en ciencia y tecnología, y la investigación como soberanía nacional, lo que nos representa a nivel internacional, lo que implica las patentes, porque eso también creo que es un tema que por ahí me parece no está muy claro. ¿Qué significan las patentes para un país? Bien, tener patentes, yo no soy especialista en la temática de patentes, pero tenemos una oficina de vinculación que sí lo conoce muy bien, es tener soberanía, es tener dominio de una tecnología y tenerla registrada como usuario. Y sos vos quien decidís a quién le das acceso a esa tecnología, que es lo que hacen los países desarrollados cuando tienen una tecnología que si es de interés estratégico para ellos no te dejan acceder. O sea, las patentes es una forma de registrar el conocimiento. El CONICET, si no me falla la memoria, tiene como 1.500 patentes ya registradas y algunas en procesos de registro, porque eso se hace un registro nacional y un registro internacional, ¿no? Eso demanda mucho esfuerzo y dinero, y son las instituciones, generalmente el CONICET junto con las universidades, con quien trabaja codo a codo. La mayoría de nuestros institutos son de doble dependencia, dependen tanto del CONICET como de una universidad con la que tengan una sociedad o con diferentes organismos del Estado, por ejemplo, con organismos de salud. Y vos me preguntabas las áreas del conocimiento, y bueno, desde las ciencias sociales, desde el estudio de la educación, desde los procesos educativos, los procesos históricos, los procesos geopolíticos, cómo se fueron distribuyendo las tierras, cómo se fue colonizando el país, toda esa parte es de estudio del CONICET. ¿Qué mensajes estamos recibiendo cuando uno mira una película? Parece algo sencillo y por ahí el CONICET es atacado con que estudian El Rey León, cuando en realidad lo que se estudia es qué mensajes estamos recibiendo y qué mensaje está recibiendo nuestra niñez al ver una película de ese tipo y le va quedando grabado. Son cositas que van quedando grabados. Eso no significa que no se puede ver El Rey León, ¿no? Pero lo que implica es que tenemos que saber qué nos estamos sembrando con esos mensajes, a veces que en las películas pasan desapercibidos. Totalmente, y eso también es hablar de soberanía. Por supuesto, porque eso es después, es una idea que se va sembrando que el país no sabe o no nos damos cuenta, porque, insisto, lo importante es darse cuenta, lo importante es saber qué es lo que está pasando. Y después tenemos todas las áreas tecnológicas, biológicas. Hace poco fue noticia la generación de una empresa del CONICET llamada Galtec, que se creó a partir de los trabajos realizados por el doctor Rabinovich entre el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, un proceso de 30 años de investigación para lograr una empresa con un tratamiento específico para cáncer. Rabinovich, que fue declarado honoris causa hace muy poquito. Sí, el doctor Rabinovich obviamente contaba con un doctorado y ahora universidades nacionales y universidades del extranjero le dieron un doctorado honoris causa a partir de eso, que es un reconocimiento al trabajo muy, muy importante y muy merecido por el doctor Rabinovich. Con respecto, bueno, vos ya tiraste una puntita en relación, y está muy relacionado con las declaraciones del candidato a presidente para las próximas elecciones.
Creo que me parece que donde más apunta y donde más primero que habla de un desconocimiento, o no, que puede haber intenciones detrás, pero es a lo social. Digo, vos trajiste lo del Rey León y claramente me parece que apuntan a esto de la investigación social dentro del CONICET, más que a la ciencia dura. No sé si soy claro. Sí. Porque me parece que la ciencia dura es mucho más posible comercializarlo, que las empresas privadas lo tomen, a la cuestión de avances tecnológicos, investigación en cultivos y demás, que las ciencias sociales. Sí. Pero las ciencias sociales no te la va a tomar ningún privado por motu propio. Bueno, la privatización que él propone de cerrar o privatizar el CONICET, como lo dijo, como me puedo sentar yo a opinar con un amigo de fútbol, ¿no? A ese nivel de conocimiento es muy triste para alguien que pretende dirigir el país, porque dejar en manos privadas todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología no existe en ningún país del mundo. Eso primero. Segundo, es que corta la posibilidad de generar conocimientos que a futuro son los que desarrollan la riqueza o la ganancia, eso privatizable que él quiere hacer. Hablábamos recién de lo del doctor Rabinovich, dije que demoró 30 años. Demoró 30 años y la formación de 20 doctores. Las empresas argentinas no invierten eso en el conocimiento inicial. Entonces, ¿qué van a tomar? Lo que ya esté pronto a ser transferible a una patente o a una empresa y nos vamos a quedar sin el resto. Por el otro lado, las ciencias sociales resultan ser incómodas a veces para la política porque entran en temas que son sensibles y eso puede molestar y puede generar alguna intención desfavorable a los intereses de los gobiernos de turno. También la parte ambiental. Creo que hace poco habló de que había que privatizar el agua para que esté limpia. Imagínate eso con los problemas que tenemos de contaminación o de desarrollo. ¿Qué queremos desarrollar como país? Es el punto inicial, y ya hablando en cuestiones tecnológicas. Ahora está de moda el litio. O sea, de moda, y creo que con una proyección muy importante por todo lo que sea electromovilidad. Nosotros tenemos dos opciones: o vendemos litio en camiones en forma de sales, o lo transformamos en baterías con miles de veces el valor agregado kilo a kilo, con el desarrollo del conocimiento y siendo nosotros los que lideramos el proceso y no lo que alguien nos quiera vender, como charlábamos hace un rato, que es tecnología que puede ya ser de segunda mano o la que para ellos deja de ser estratégica. Totalmente, y hablamos de también dejar de ser exportadores de materia prima como históricamente lo hemos sido y que a las pruebas me remito, tampoco ha dado grandes resultados en el transcurso de la historia. En su momento sí, en determinadas instancias de la historia argentina, pero a lo largo fue desbastando nuestro pero poderío. También pensarlo en el contexto histórico, otra vez entran las ciencias sociales, cómo en aquel entonces estaba distribuida la riqueza en la sociedad. ¿Quiénes tenían acceso a esos beneficios de ser un país de riquezas? Un cierto grupo de familias acomodadas y el resto del país sumido en una pobreza importante. Entonces, eso también tiene que ver con lo que queremos. El hecho de que tengamos desarrollo nacional genera también distribución, acceso a trabajo. Cuando se pone en duda todo lo público, como se critica, sobre todo, y el acceso a la salud, ¿quién va a estudiar, volviendo a salud y ciencia, temas que son propios nuestros? Por ejemplo, el mal de Chagas, que hoy, si no es el CONICET y las universidades nacionales que están desarrolladas o están abocadas a resolver los problemas de la sociedad argentina, no lo van a hacer por los grandes laboratorios, no están. No, porque no es rentable. Exactamente, porque es muy poca gente y gente de pocos recursos, donde solamente los estados podrían entrar en comprar algún medicamento para esa gente. Entonces los laboratorios no entran en ese trabajo. Hablas de Chagas y al mismo tiempo, digo,
tengo entendido que también la cuestión de dengue es un gran tema hoy, y en esto de que está medio como establecido que es bienal, la aparición del dengue se intensifica, cada 2 años hay una vuelta, y en eso también hay una investigación muy grande en nuestro país y en nuestro CONICET puntualmente. Bueno, el CONICET Santa Fe tiene distintos institutos que están trabajando en la temática, uno de ellos de Diamante, el laboratorio de la Facultad de Ciencias Hídricas, el Instituto Nacional de Tecnología también está abocado a la temática. Tenemos convenios con un montón de comunas, con municipalidades, con las cuales trabajamos en monitoreo y en prevención, en estrategias para evitar que el dengue avance, porque es una enfermedad que debido al cambio climático hace unos años no teníamos dengue acá porque no estaba la distribución del mosquito. A medida que el mosquito fue avanzando debido a el cambio climático, que paradójicamente también niega, ¿no? Entonces, con esas situaciones llegamos a tener hoy una enfermedad que está presente y que lo que podría lograr en el futuro es aumentar su área de distribución dentro del país. Carlos, no te mandaron nunca a lavar los platos a vos. Yo era becario. Situación similar hemos pasado en nuestro país y ya ha dejado registro. Situación similar, muy cerquita y mucho más cerca en el tiempo, y hablando de años que marcabas recién hoy los tiempos de la investigación, pasó Brasil y en la gobernación de Bolsonaro. 4 años de dejar de investigar es un montón. Es muchísimo. Yo lo comentaba el otro día en una charla, esto no es prender y apagar la luz y que se va a prender el foquito, o prender y apagar una línea de montaje y seguir haciendo lo mismo. En la ciencia, en el momento que vos perdés el proceso de lideranza, llegas tarde a la patente, que es lo que charlábamos, que era el conocimiento registrado. Si hacemos eso, si cortamos, perdemos muchísimo. En ciencia no sirve de mucho durante 2 años poner mucha plata, sino tener una continuidad en el tiempo, porque esto es un proceso, es un trabajo de todos los días, ir corriendo un poquito más allá del conocimiento, hasta que uno llega a entender un proceso y percibe que eso puede ser transferible y transformable en un bien, en un proceso patentable, en una generación de riqueza. No todos los conocimientos llegan a transformarse, pero vos fijate que los cortes te generan pérdida de mujer. Ante Argentina, con unos pocos años de crecimiento y de apoyo, logró generar satélites que hoy están en órbita y nos permiten tener comunicaciones independientes, en contra de los intereses de muchos países que eran los que desarrollaban esos satélites y nos los querían vender. Entonces, ahí está donde nosotros decimos que el conocimiento es soberanía, sea desde lo social o sea desde lo tecnológico, que nosotros podamos ser los que desarrollamos las cosas que necesitamos, nos pone en un momento de independencia de las grandes potencias que nos quieran brindar o no la tecnología. Carlos, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad de poder comunicarle a la gente lo que es el CONICET y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por el laburo desde el CONICET, que creo que es importantísimo para nuestro país y para la humanidad. Esto fue la entrevista con Aire de Toda. Para volver a ver Toda en formato televisivo, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podés acceder a nuestros contenidos multimedia y poner la lupa donde tu interés te lleve. Con Aire de Toda. Cada jueves desde las 21. Por Aire de Santa Fe. Preguntales. Entrevistas con Aire de Toda. Con Aire de Toda. Bueno, estamos con una amiga de la casa, pero hoy estamos por otro motivo totalmente distinto, ¿eh? No vayan a pensar que es la columna habitual de cada jueves en Con Aire de Toda. Hoy estamos por una invitación especial y para compartir
esa invitación y darnos detalles de lo que vamos a vivir, está con nosotros Carla Marte, quien viene a invitarnos y a contarnos un poco de lo que es la técnica y el trabajo que va a estar presentando el próximo jueves 20 de septiembre. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Un gusto, Marcelo, como siempre. Y bueno, sí, una invitación especial a todos los amigos que hace muchos años vienen siguiendo el trabajo en nuestro espacio, en nuestra familia, como decimos siempre, en Espacio Toda. Pero además, bueno, para festejar mis 10 años profesionalmente en el mundo del arte, desde ese momento en que me animé a exponer, que es, como siempre decimos nosotros, también una forma de exponerse, ¿no? De mostrarse y de decir y asumir que otros te miren. Y que otros te miren y con todo el proceso que eso significa, sobre todo cuando uno desde la plástica trabaja, como es mi caso, que trabaja siempre desde la gestualidad, desde ese movimiento que tiene que ver mucho con el psicoanálisis, con lo espiritual, y es una forma también de exponer la propia fragilidad de alguna Totalmente, forma, ¿no? desde el psicoanálisis y desde la filosofía, que es tu métier. Carla Martí ha participado desde el Toda Arte 1, que fue esa seguidilla de catálogos de artistas plásticos santafesinos, donde reuníamos a 19 artistas plásticos, y ya en aquella primera muestra en Fundación OSDE, Carla estaba acompañándonos e iniciando su década que va a celebrar aquí en Espacio Toda, una vez más mostrando lo que sabe hacer. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta muestra? Bueno, decidimos hacer una retrospectiva, me parece que era meritorio, y hacer un recorrido por estos 10 años, tanto en lo que fue la evolución técnica y también las distintas experiencias estéticas. Así que la gente que venga se va a poder encontrar con esas primeras obras muy matéricas, con esa influencia que yo tenía tanto del materialismo español, con mis primeras influencias, una pintura con mucha experimentación, con mucha carga, con mucha técnica de carga, los arenados, los colores fuertes, esas primeras obras que reclamaban tanto esta relación con el río y la tierra. Que eran una sumatoria de materia. Era una sumatoria de materia. Después viene otra búsqueda. Que fue el desplazamiento ya con el diálogo con el arte contemporáneo, con el dripping, esto de recuperar tanto a Rothko como a Pollock. Ahí me empieza una experimentación más desde el color. Después una tercera etapa que nos metimos de lleno en lo que fue el proceso de la encáustica, que fue todo un trabajo de experimentación prácticamente alquímico, porque eran traer materiales que no se usan comúnmente en la plástica, en la Argentina al menos, es una técnica que se desarrolla más en Alemania, en Estados Unidos, y acá tuve que rearmar mi taller prácticamente. Claro, porque también, y ahora nos vas a contar algunos detalles al respecto, la encáustica es una técnica donde el fuego cobra una dimensión importantísima y donde toda esa materia que en su inicio estaba en la obra así como puesta y sobrepuesta, dando volumen y cuerpo, aquí el fuego empieza a hacer lugar y a descubrir colores y a hacer magia. A hacer nuevos colores, sí, es muy alquímico en ese sentido, por lo que es el proceso y por lo que es también la preparación de las pinturas, es todo artesanal. La base es la cera de abeja, se trabaja en fundición con los pigmentos que uno consigue, tanto naturales como sintéticos, preparás tus propias pinturas a la cera y se trabaja todo en caliente, tanto la fundición de las pinturas o la preparación previa, lo que llamamos el encausto, como después esto que vos decís, que es trabajar con el soplete y hacer esto de las capas sobre capas. Y después incluso este trabajo del rasgado, de las marcas que se pueden dejar, podés desbastar como si fuera también una escultura, o sea, es como un cuerpo que lo vas trabajando, en este caso desde el plano, pero también se podría hacer desde lo escultórico como un soporte extra, ¿no? Así que es fascinante. Para mí es una técnica fascinante, es una técnica que la voy a seguir desarrollando. Cuesta en estos momentos por el tema dólar, el conseguir, son todos productos prácticamente importados, pero bueno, es fascinante. Yo digo que bueno, ahí se
se funde el taller del plástico con el taller del alquimista, ¿no? Y tiene mucho que ver con esos procesos también de búsqueda y que todo te lleva a un proceso de trabajo, de meditación consciente con los materiales, ¿no? Entras en una especie también de trance, de estar ahí. Totalmente. Estar presente. Requiere estar presente. Y la magia del fuego, ¿no? Insisto en esto porque yo lo relaciono con mucho. La purificación, con el. Sí. Y con generar nuevas sendas, nuevas fusiones, nuevos caminos, incluso el color. Ya en los mismos azules, son azules que conseguís de una forma y de los distintos grados de fusión que te llevan también con el empasto a conseguir colores que no la vas a tener en el acrílico y no lo vas a tener en el óleo sin más. Entonces, no, seguro que no. Es muy interesante. Bueno, la invitación está hecha entonces, sí. Jueves 20 de septiembre, ahí esperamos la primavera y el día del artista plástico, vamos día del fotógrafo, viste que el 21 arrancamos festejando desde la cena. El 21 arrancamos desde el 20. El 20 arrancamos con la muestra de Carla Marti aquí en Espacio Toda, Santiago del Estero 3166. Acá en el corazón de Mercado Norte. Ya saben dónde estamos, los esperamos, seguramente va a ser una noche maravillosa para compartir, para brindar como siempre, porque es algo que caracteriza al espacio. Curiosos del arte gestual, del arte abstracto, que es algo que me caracteriza y que le interesa aprender y ver y pispear de estas nuevas técnicas. Bueno, lo último que voy a traer son joyitas que vamos a estar exhibiendo exclusivamente acá, que ya tiene que ver con una nueva etapa. Y que son paisajes directamente oníricos, y bueno, ahí tiene que ver un poco ya con la filosofía junguiana, como yo le digo, y la teoría del color desde esta psicología profunda. Así que vamos tiene que ver con un nuevo camino. Y me parece que eso también esos nuevos caminos abren nuevas instancias para la muestra. Digo, me parece que la noche de inauguración, que va a ser el 20, va a ser un lindo marco de encuentro de estos 10 años de carrera de Carla Marti. Pero después también podríamos generar algún encuentro más pequeño, un cafecito a la tarde como para hablar puntualmente de esta última etapa. Sería hermoso, incluso porque es una etapa que con lo que yo estoy trabajando todo lo que es la arteterapia, porque ya ahí la teoría del color se fusiona con una teoría más de corte terapéutico y puede ser interesante para el que le interese experimentar. Así que dejemos abierta la invitación, porque creo que después de la muestra podemos hacer incluso una experiencia de técnica y de meditación y de liberación como trabajamos en los talleres. Hecho el compromiso y el encuentro 20, miércoles 20 de septiembre, nos encontramos aquí a las 20:30 horas. Muchísimas gracias, Carla. 11 años de Espacio Toda. 10 años de Carla Marti. Ahí estamos. Para volver a ver Toda en formato televisivo, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podés acceder a nuestros contenidos multimedia y poner la lupa donde tu interés te lleve. Preguntales. Entrevistas con aire de Toda. Con aire de Toda. Ay, por fin estoy acá, yo no puedo creer. Pero aparte, ¿qué han hecho de una casa de los años 50? Sí, un poco menos. Han hecho un laboratorio de diseño de arquitectura. ¿Qué es para ustedes ¿Qué significa esto, Lali? Bueno, vamos a arrancar con el comienzo, claro, que fue la unión de trabajar juntos primero. Arrancó todo ahí, después surge el laboratorio. ¿Cómo se conocen? ¿Por amigos en común? Nos conocemos por amigos en común, somos amigos primero. ¿Quiénes habrán sido los amigos en común? Y surge un trabajo en conjunto, empezamos a trabajar juntos pensando justamente en eso, en cómo nos íbamos a llevar más allá de nuestra amistad. Ajá. Y la verdad que todo fluyó muy bien. Y, bueno, ahí ya arranca la fusión, Lali. Ahí ya arranca, ajá, más que la fusión arranca él con Gustavo Beder Interiorismo y yo con mi equipo trabajando en arquitectura en Habitarte. Y empezamos a pensar en eso, en ofrecer un producto que sea un servicio completo en realidad, que sea arquitectura e interiorismo. Trabajamos, fluye todo, va todo bien, no nos peleamos como amigos. No se revolean las compus. No nos matamos como amigos. Y surge la idea del laboratorio después. Ajá, ¿sí? O sea, primero pensamos en tener un espacio en común, en conjunto, y ninguno de los dos quería cortar su marca, porque él es muy conocido en la ciudad,
Nosotros como arquitectura estábamos empezando a fluir y bueno, entonces decidimos armar como un espacio que sea un laboratorio en conjunto entre los dos. Claro, una fusión que nace del deseo, porque desde otro lugar no puede ser, es un deseo profundo, ¿no? Totalmente, de deseos, de sueños, como que tal vez de muchos años, o sea, yo hace muchos años que vengo trabajando en la ciudad como interiorista, y de pasar de distintos lugares, hacía varios años que estaba trabajando solo, potenciando mi marca como interiorista, y de repente surge esto con Laura desde un lugar de necesidad, porque en realidad lo vimos como algo, como una faltante. En mi caso, en toparme en las obras con comitentes que necesitaban no solo el interiorismo, sino que venían renegando con que la arquitectura terminaba en una etapa y que se les hacía poco fluido el contacto con el interiorista. Claro. Y como no una obra terminada como más completa. Entonces, cuando empezamos a pensar esto... Un enfoque integral, tal vez. Exactamente, y más colaborativo, donde empiezan a aparecer nuestros dos estudios y empiezan a fluir desde distintos aspectos, y donde ya los dos estamos pensando en el resultado final de la casa. No es que la casa se piensa y después se hace el interiorismo, sino que toda esa conexión empieza ya desde el principio, desde el primer momento en que decimos la primera liñita, vamos por este lado. Como cuando dicen la casa, es la casa de un cliente, de un comitente. Pero también yo me hago entro a este lugar y es una casa, digamos, es una casa de trabajo, es un laboratorio en el que suceden cosas, los equipos de ambos se fusionan acá, ¿no? Con toda la alquimia que tiene un laboratorio. ¿Este es el lugar como donde suceden las ideas, o en todo el lugar suceden las ideas? Suceden en todo el espacio, porque cuando estamos sentados ya van a recorrer los espacios en las imágenes. Lo que nosotros pensamos como la cocina, donde nos tomamos un mate, donde almorzamos a veces los mediodías cuando hacemos corrido, también ahí se crea, y ahí termina siendo esta idea de estas nuevas formas de trabajo de coworking, donde ahí suceden cosas, donde también nos juntamos con otras personas que piensan en diseño, con artistas, porque la idea del laboratorio es más integral, tiene ese concepto de que esto no solo muere en esta fusión nuestra, sino que entendemos que para que esto crezca y trabaje de manera colaborativa, tienen que aparecer otras ideas que nos potencien también a nosotros y a nuestros productos. Y ahí viene la idea, Lali, cuando venía del lado de afuera, ver esos escaparates, esas vidrieras, digamos, con productos que ustedes también diseñan, ¿no? Las sillas, por ejemplo. Las sillas, sillones, tenemos varias cosas, y la idea es apuntar a desarrollar un par de productos más, pero en plazo de tiempo. Claro, y por ejemplo, yo siento eso como un lugar que te invita a entrar y a producir cosas. Sí, a y que la idea acá también es que en las vidrieras vayan interviniendo distintos artistas. En principio empezamos nosotros a poner nuestros productos, pero la idea es que en un futuro también puedan intervenir otros artistas en las vidrieras. Qué bueno, y además digamos que también acá puede ser como un lugar de encuentro y de trabajo colaborativo. Eso me encanta. Es esta idea de entender que hoy ya las profesiones estancas no existen como tales, sino que hay como distintas ramas que se pueden ir fusionando, y yo desde mi punto de vista, y yo creo que Laura piensa lo mismo porque de esa manera trabajamos, no entendemos el trabajo sin la mirada del otro. Esto nos pasa también con nuestros comitentes. O sea, cuando nosotros estamos trabajando, ya sea en un local, en una oficina o en una vivienda, que es a lo que más nos dedicamos, entendemos que la mirada del comitente es fundamental y empieza a ser colaborativo también ahí. Claro. Como que ir acompañando dentro de lo que vos decías hoy del deseo. Nosotros es como que nos metemos
y somos hacedores de los deseos de esas personas. Y se me ocurre que en algún momento vos que estudiaste arquitectura y que sos arquitecta, estás haciendo también interiorismo y viceversa. Claro, eso justo te iba a decir. Generalmente cuando proyectamos ya en el proyecto de base de arquitectura, de cimientos, de estructuras, él también interviene porque vamos pensando, no sé, si pasamos una viga por este sector, ¿cómo va a quedar el cielo raso? ¿Va a influir? ¿No? Las luces, o sea, es como, yo estoy haciendo un poco de interiorismo y él está haciendo un poco de arquitectura, es un ida y vuelta. Claro, y ahí es donde se nota la fusión, ahí es donde se nota eso que estamos hablando. Mucho la fusión. Yo creo que para este tipo de trabajos, fundamentalmente, y yo creo que esto hace que nosotros podamos conectarnos y llevarnos bien, tiene que ver con el hecho de entender que aprendemos del otro todo el tiempo. Claro. Entonces ahí tiene que haber una situación de humildad para poder decir, bueno, sí, vos me estás haciendo entender que lo que yo pienso tiene que ir por este lado y demás. Para mí es la manera de trabajar. ¿Cómo cambió el laboratorio tu profesión, tu vida? ¿De qué manera? Totalmente, un montón, muchísimo. Y la verdad que para bien, de una manera muy enriquecedora. Cuando entras, ¿qué sentís? De hecho, por ejemplo, eso te quería contar un poco. Cuando vinimos a ver la casa, que nos ofrecieron la casa, no nos convenció mucho la zona, pero bueno, nos prestaron la llave de la inmobiliaria, vinimos, abrimos, vimos y era una cosa detonada que había que hacerle de todo. De todo. Pero los dos la vimos y la verdad que pienso que... Cuando decís la vimos, vieron el potencial. Vimos el potencial de la casa y estuvimos unos cuantos meses trabajando para lograr esto y para llegar a este lugar. Y la verdad que lo estamos disfrutando un montón. Sí, es muy lindo, muy agradable venir y trabajar acá. Se me hace que se te pasa el tiempo, Gustavo, volando, sí. Digo. En un ¿Cuándo dicen, bueno, hasta acá llegó el trabajo, ahora es difícil? Que poner límites. Claro. Hay que ponerse límites porque en realidad está bueno cortar y decir. Sí, porque de hecho hay espacios de confort, donde tenemos la cocina, tienen podría llamarse el living, donde también se filma toda por Telefe, digamos, y también a futuro van a suceder un montón de cuestiones. Sí. Y eso lo vemos como colaborativo también, que hoy ustedes puedan estar grabando como set en el espacio que para nosotros es un lugar de reuniones o el living de esta casa del laboratorio, también es colaborativo, o sea, suceden cosas, se pueden ir sumando ideas, es donde otros hacen también que esto se potencie en creatividad, está buenísimo eso. Y cuando se abre la puerta que ustedes nos reciben, estamos acá. Este es el lugar de como la recepción, el hall, ¿cómo lo llaman ustedes? Sí, es el recibidor, digamos, que es un lugar también dinámico porque esto conecta con la vidriera, con el espacio de reuniones y es donde... Y además conecta con los otros sectores, digamos, lo primero que nos encontramos cuando llegamos a la casa. Tiene zaguán como una casa... Una casa tiene varios corazones. ¿Cómo es este del corazón de la casa? De esta casa los corazones son ustedes, pero además, digo, el corazón, si tiene que definir el corazón de esta casa, ¿cuál sería para vos, Lali? El espacio donde estamos trabajando todos los días. Que es como el motor, que está en ebullición todo el tiempo. Vos también. Y el otro lo va retroalimentando, ¿no? Sí, el otro lo retroalimenta y es donde podemos experimentar, donde vemos esos productos de alguna manera espacialmente. Después, lo primero que vemos es en un boceto, después lo vemos en una compu cuando renderizamos y después terminamos viendo un producto en el espacio y nos damos cuenta cómo funciona. Son mucho del papel y del lápiz primario, digamos, son después vuelcan a la... ¿Cómo empiezan? Claro, porque no quería decir eso, ¿no? Pero bueno, la idea empieza con un boceto, con rayar, con dibujar, con hacer algo a mano, para después plasmarlo en la computadora. Sí. Es como una teoría, porque hoy, bueno, sabemos que está todo muy digitalizado y las imágenes y demás, que en realidad sí es el fin después de nuestros proyectos, terminan siendo sumamente realistas, a lo mejor en renders, pero esa primera idea que surge, el cerebro la contagia a la mano y la mano la lleva al... Claro. Hay otra manera. Porque además vemos los proyectos renderizados, está bien dicho así, los proyectos renderizados de ustedes y después vemos en los Instagram del laboratorio, de las redes de ustedes
y de fotos de proyectos ya realizados y coincide tremendo. Sí. Digo que no pasa siempre eso, ¿no? Intentamos siempre plasmar un producto, por ejemplo, una silla, un sillón, una mesa, lo que queremos hacer, ya con el proyecto en el render, cómo va a ser. Entonces después la realidad es muy parecida, digamos, claro. Muy cercana, de hecho, a lo que se vio en el render o en la primera idea. Claro, y por ejemplo, si estamos hablando, a usted hablan de producto, y a mí se me viene la idea una silla, por ejemplo. Sí. Hay sillas, ustedes ya... Hay sillas. Ajá. El primer producto que lanzó el laboratorio, la silla Totora. La silla Totora, ¿y cómo es la silla Totora? La silla Totora es una silla... Es una ternura ya el nombre Totora, ¿me entendés? En realidad surge de una búsqueda, yo creo que los dos venimos pensando un poco esto, de trabajar alguna idea de identidad. De identidad más cercana a nuestro lugar, al lugar donde trabajamos, a nuestro contexto paisajístico, y un poco surge el nombre de Totora por la Totora, la caña Totora que vemos en el río. Es lanzar algunos productos que tengan una línea, digamos. Una línea que tenga nombre de elementos que nos encontramos en nuestro paisaje litoraleño, más que nada en este humedal donde vivimos. Entonces, bueno, la línea Totora surge desde ahí, desde una línea pura, simple como es la Totora, que tiene una idea así tan más minimalista o más austera, pero con una comodidad y una resistencia absoluta. Eso es la Totora. ¿Y qué otro producto tienen, Lali? ¿Qué otro de la línea también de sillas, sillones? Sí, bueno, junto con la línea Totora, con la silla Totora tenemos la banqueta. Lo que quería aclarar también es que es de madera maciza, trabajamos con materiales también del entorno, claro. Exactamente. Y estamos pensando en lanzar sillones, en realidad, sillones individuales, que van a acompañar un poco a la línea de sillas. Que van a convivir con las Totora, por ejemplo, en un ambiente tranquilamente. Sí, y algunos, así la idea es que vayan surgiendo otros elementos, que el laboratorio se vaya transformando en como ese lugar donde aparezcan productos y elementos que puedan empezar a verse en distintos diseños, no solo los nuestros, sino, bueno, de hecho hay otros estudios de arquitectura que ya nos han preguntado por los productos que estamos diseñando, porque la idea, de alguna manera, es poder ser colaborativos con eso. En esa necesidad. Todo el mobiliario, cuando vos entrás y entrás al laboratorio, todo el mobiliario es, o prácticamente casi todo, es diseñado por ustedes. Sí. El sillón que ven en toda por Telefe, estos que estamos sentados ahora, es mobiliario diseñado por ustedes. Todo diseñado a medida, y que la intención nuestra es poder de alguna manera comercializarlo, y que el santafesino vea un lugar de diseño como en cualquier lugar del mundo, digamos, donde tiene una identidad, hay un producto de calidad y donde se puede acercar a sentarse, probarlo. Y también lo hace, ¿no? Y que también lo fabrican o trabajamos con proveedores de acá, de la zona, digamos, no es que trabajamos con gente muy... Esto que haces hincapié, María Laura, que digamos, de hecho, no es de la boca para afuera o para marketing, digo, esto de la cadena de trabajo local, de poner en funcionamiento o en valor, digamos, la mano de obra local, la gente que trabaja los productos, es como la línea fundacional de ustedes, digamos. Sí. Siempre trabajamos con proveedores, intentamos que sean de nuestra zona, dar trabajo a mano de obra local, y también en eso tenemos una mirada que yo creo que tiene que ver con una economía energética, una idea sustentable, porque trabajar con productos locales habla de eso, con materiales locales que sí, es una economía circular también, digamos. Eso es base del laboratorio como tal. ¿Cómo se imaginan el laboratorio a futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te ves vos y cómo lo ves al espacio? A futuro me encanta esa situación de que vengan ustedes, hagan el programa, vengan otras personas, intervengan también al lugar y fluya, diríamos, y sea como eso de que hablábamos, que es un espacio colaborativo, que nosotros lo disfrutemos y que otras personas también puedan disfrutarlo. Así me imagino, diríamos. Yo creo que
Casa tomada. Algo así. Laboratorio tomado. Eso, en un momento abrir el laboratorio como casa, abrir la casa y que la gente pueda, hoy está abierto al que quiera venir, pero hacer algún tipo de movida donde empiecen a pasar estas cosas que potencia lo creativo, potencia el trabajo de otro, y eso me parece que es lo que nosotros nos imaginamos cuando planteamos esto. Sí. Acompañar con esto a otra gente que también se quiera sumar. Lo que me sucede a mí y lo que nos sucede a varios de los que entramos, de quienes entramos a este espacio, es que es un espacio amoroso. Y entonces ya desde ese lugar, el amor ya en estos tiempos es un acto revolucionario. Total. Es un hecho revolucionario. Entonces, este ya se consolida para mí en un espacio, si se quiere, revolucionario dentro de la ciudad de Santa Fe, quiero decirles, porque además es un lugar gestado desde el amor. Y desde ese lugar a mí me parece que todo se puede. O todo se debería poder. Todo se debería poder. Y en estos tiempos más que nada, ¿no? Tenemos que pensar que el amor es un hito de resistencia. Nosotros creo que amamos lo que hacemos y cada día ponemos todo en eso, y yo creo que ahí es donde se ve reflejado el producto, ¿no? Cuando hay amor en lo que uno hace, está de alguna manera acompañando los deseos de otro, los sueños de otro, y que eso se haga realidad. Me parece que bueno, ese es como termina siendo esta amalgama, y ese sería el sello fundacional, como decís. Muchísimas gracias por la entrevista, por estar acá, por recorrer nuestro espacio, por apropiarse también cuando ustedes hacen su programa del espacio, porque también eso es como, yo le diría más que casa tomada, diría una casa abierta, abierta a las personas que quieran, no sé, que nosotros querramos obviamente, que quieran venir y sentir que se potencian estando acá. Me encanta eso. Muchas gracias. Esto fue la entrevista con Aire de Toda. Para volver a ver Toda en formato televisivo, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podés acceder a nuestros contenidos multimedia y poner la lupa donde tu interés te lleve. Preguntales. Entrevistas con Aire de Toda. Con Aire de Toda. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en el espacio Toda, en esta oportunidad para dialogar con una de estas mujeres que solemos verlas en un montón de formatos. Victoria Estefano es comunicadora y también militante de los derechos, es decir, de los derechos humanos, me parece, para que nos empecemos a acostumbrar, ¿no? A que los derechos en realidad son de las personas y en función de esto aparece tu universo. Victoria Estefano, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad, muchas gracias. Y sí, coincido muchísimo, tenemos que empezar a ampliar y hablar de derechos humanos. Claramente. Muy de acuerdo. Quise hacer una presentación pequeña con Vicky porque Vicky tiene un alto perfil en las redes y es posible hallarla y descubrir sus historias, así que primero las convido a eso. Y ahora les convido a que la escuchemos en algunas preguntas que son distintas, porque solés contar como en rompecabezas quién sos, en las redes digo, o de apartes en distintas entrevistas, siendo absolutamente injusta con la posible respuesta que des ahora, porque quizás cambie. ¿Quién es Victoria Estefano? Es una pregunta que está en constante armado de respuesta, siento. Me cuesta mucho, y eso lo vengo hablando muchísimo en mis espacios de terapia sobre todo, como romper el corsé de lo trans, poder correrme de ahí por las limitaciones también que me implica pensarme desde ese lugar. En otro momento, cuando la realidad era mucho más difícil y compleja para las personas trans, entiendo que era muy necesario llevar esa etiqueta por sobre todas las cosas para evidenciar también las dificultades que teníamos para acceder al trabajo, a la educación. Dificultades que no desaparecieron, pero que sí, luego de algunos marcos legislativos nos permitieron poder vivir de otra manera, poder también movernos dentro de lo social desde otros lugares. Digo, esto que vos decías sobre
no sé, mis publicaciones en redes, ese consumo también, a mí me llama mucho la atención como a quién le interesa la vida de una travesti santafesina, qué puede tener de atractivo esto en particular, y sin embargo hay una interacción muy constante, eso me parece muy loco, y también los puntos de encuentro, que eso es por sobre todas las cosas por las que siento que ese corset a veces es limitante. Me encuentro en muchas historias que no son la mía, pero que son de personas a las que les pasan cosas muy parecidas, de mujeres cis que de repente se encuentran frente a una maternidad que desean y que no logran conseguir. Me encuentro en historias de personas que por distintas razones no han podido acceder a un montón de cosas que se suponía que tenían garantizadas simplemente por ser quienes eran en esta sociedad y en este mundo. Y en esas historias me hago mucho espejo, y ahí es donde siento que incluso esto del paradigma de los derechos humanos, en esa amplitud, también nos invita a pensar en un sujeto total, en un sujeto no cercenado, no segmentado, no enfrascado en un determinado lugar, sino poder pensarlo de una manera mucho más amplia y así también ampliar el discurso. Es re interesante porque los procesos de construcción de identidad para todas las personas tienen un amplio proceso y es de una complejidad inmensa, más allá de después qué se elija y qué no se elija con algunas cosas, o qué se siente y qué no se siente, uno se pregunta en algún momento cómo me autopercibo, y creo que eso va para todas las personas, ¿no? Sí. Me quedo pensando en esto de que recién planteabas hasta que un lugar que te significó cobijo, que te significó afecto, que es identificarte trans, en algún momento empieza a funcionar primero como coraza y después como corsé, lo decís vos misma, sí. ¿No? Sí, absolutamente. Siento que también fueron otras las preguntas, porque al quién soy fueron apareciendo otras respuestas. Y sobre esas respuestas repreguntas, ¿quién soy yo? ¿La que se enamora fatídicamente de alguien con quien genera dependencia emocional, de algún rockero perdido en la noche? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Soy esa? ¿Soy la que busca una relación estable, tranquila, de cobijo, que permita planear a futuro otras existencias posibles? ¿Soy la que quiere ser mamá? ¿Soy la que se pregunta si ser mamá es algo posible en este contexto universal que nos toca atravesar, si en este mundo en el que se nos presenta, en esta especie de paraíso perdido? Es una expresión que usa Camila Sosa Villada para definir todo eso que en algún momento nos negaron. Me acuerdo muy fehacientemente cuando mi madre me decía, yo tengo miedo de encontrarte muerta, de que encontrarte muerta en un zanjón, y eso era como, vas a perderlo absolutamente todo, perdés la posibilidad de ser querida, perdés la posibilidad de habitar lo social, perdés la posibilidad de la familia, perdés la posibilidad de ser alguien, perdés cualquier tipo de agencia. Y ahora que empezamos a ver ese mundo que nos estábamos perdiendo, nos dimos cuenta que a ese mundo no le queda nada. Es un mundo con ebullición global, es un mundo que ya no tiene alimento, es un mundo que ya no puede ni siquiera pagarse a sí mismo para poder sostenerse. Y ahí es donde quizás aparecen estas otras preguntas. ¿Era ese paraíso que tanto perseguía el que realmente quiero, o simplemente el que me dibujaban que no podía tener? Claro. Porque vamos construyendo, y acá vuelvo a lo colectivo, vamos construyendo durante nuestra vida esto del check, como tener novio, check. Fui deseada, check. Fui amada, check. Y en algún con la variación punto, de lo que significa el amor trans. Ni hablar, lo que hay otro universo interesante. Claro, porque esa check de afecto, de amor, de sentirse valorada. Partamos desde aquí y me voy a tener un segundo. Ambas consideramos, y esto lo sé por los pasillos, que primero tenemos que amarnos a nosotras mismas para que nos amen, ¿no? Esto es data extra, pero aparte de eso, digamos, esto de sentir que quien uno elige te ama, que en el universo del amor trans se construye distinto, imagino. Sí, hay una construcción para mí que es diferente. A mí me pasa mucho que, tengo varias relaciones con varones cis durante un tiempo de mi vida. Tuve más o menos 3 novios cis y después tuve 3 relaciones con varones trans. Y tengo que decir que hay algo que es muy distinto, que de esto habla Haraway cuando ella dice que podemos formar familias con quienes son parecidos a nosotros. Ah, mira. Porque de esas relaciones después
las relaciones que por supuesto terminaron en una especie de parentesco ampliado. Yo no diría que ellos son mis hermanos, ni mucho menos, pero sí puedo decir que hay algo que nos une mucho más allá de esa relación afectiva, erótica, romántica que tuvimos y que tiene que ver con la resistencia. Hay un punto en el que nos encontramos que para mí es potenciador. Yo cuando empecé a amar a alguien trans, igual que yo, me sentí potenciada, pero de una forma increíble en términos militantes, en términos comunicacionales, porque ese mundo que a mí me resultaba peligroso, difícil de habitar, ahora también afectaba a alguien que yo amaba. Claro. Y eso fue un motor de transformación que para mí no lo puedo comparar con nada que haya sentido antes. Vamos del amor y de los vínculos y casi un hermano dijo y vamos a las familias. Hay otra construcción también que nos viene a traer el universo de la diversidad cuando hablamos de derechos y hablamos de repensarnos en nuevos formatos, es darle lugar a toda la posibilidad de familia y a toda la posibilidad de gestar familias también, en todos los términos, en los corporales, en los biológicos, en los de lazos. ¿Cómo viene Victoria? Sí, bueno, esto va muy de la mano. Había preguntas que no me había hecho antes, justamente que tienen que ver con todo esto que no tenés la chance de tener. Y la familia siempre había sido una de esas preguntas que no me había hecho por lo incómodo que me resultaba. Durante gran parte de mi vida siempre dije que yo no quería ser mamá, que a mí no me gustaban los niños, que no había ahí una posibilidad. Y después, cuando tengo mi primera relación con un varón trans, donde básicamente habíamos logrado conseguir la fábrica completa, fue la primera vez en mi vida que dije, ajá, ¿y si sí? ¿Y si esto sucede? Claro. Y ahí empezaron esas preguntas de, bueno, ¿qué me pasa a mí con la maternidad? ¿Qué pasa con la maternidad en las mujeres trans en general? ¿Qué sucede frente a esa pregunta también de lo que el cuerpo implica, de lo que significa para el otro? Muchas preguntas que no me había hecho en otro momento y que me pareció interesante también poder problematizar, incluso la relación con mi propio cuerpo. ¿Qué me pasa a mí con mi pito? ¿Qué me pasa a mí con ese género asignado masculino al nacer? ¿Qué me sucede a mí en esa pregunta que es mi cuerpo para muchas otras personas? Porque inevitablemente me pasa mucho con las representaciones de los cuerpos trans. Siempre somos como cuerpos dibujados dentro de todas nuestras necesidades: el trabajo, el afecto, la salud, la educación. Pero hay algo sobre lo que no nos preguntamos que para mí es la gran zona difuminada. ¿Qué sucede entre tus piernas? Claro. Porque esta es la pregunta con Pero la que aparte impacta socialmente, hace, digamos, la posibilidad de adquisición de derechos, no solamente aquí en Argentina, que somos punto de lanza y que somos ejemplo, no solamente en América Latina, sino en el mundo, con respecto a la adquisición de derechos para las diversidades, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, bueno, la mirada sobre las infancias trans, ¿no? Permite que muchos otros espacios se habiliten a visibilizar y animarse a hacer esta pregunta de ir más allá. Entonces, por ejemplo, las masculinidades gestantes, ¿no? Es como que impacta y sin embargo hay puesto ahora una mirada y una lupa sobre preguntarnos qué nos pasa, por ejemplo, a quienes somos heterosix, con ese tipo de imágenes o con ese tipo de relatos o qué es. Entonces aparecen realmente la heterogeneidad del cuerpo, que las tenemos todas, señoras y señores, la heterogeneidad del cuerpo, ¿no? Vale decirlo. Bueno, me parece súper interesante que has podido dentro de tu perfil como comunicadora también, y acá hago el otro enganchecito, traerlo y narrarlo en tus crónicas de Victoria Estefano. Sí, me gusta siempre invitar al otro a indagar desde mi perspectiva, desde el lugar donde a mí me suceden esas preguntas. Y sí, la realidad es que todavía nos cuesta desenmarañar qué sucede socialmente con estas otras narrativas posibles. Realmente la primera familia trans que yo tengo una referencia son la de Victoria y Alexis, que aparecen de repente un día sentados en el sofá de Susana Jiménez hablando de que tenían una hija, Génesis, que era hija de ellos dos, y cómo había sido ese proceso. Y en ese momento yo dije, esto es una locura. Yo siendo trans,
Esto es una locura. Estamos todos locos. Esto no puede pasar. El mundo se fue a cualquier lugar. No. Porque bueno, esto nos habita a todos, claro, también, eso hay que decirlo. Sí. Y después, mucho tiempo después, ya más adulta, con otra cabeza, y empezando a preguntarme, también revisando mi propia historia familiar, diciendo, che, ¿qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa cuando deseas una hija, un hijo? Y cuando criás desde el amor del deseo. ¿Y qué sucede cuando no también? ¿Cuántos pedacitos rotos vamos juntando de esas madres que no pudieron elegir si querían o no maternar? Claro. De esos padres que no pudieron elegir si querían o no paternar. De esas familias que inevitablemente se vieron empujadas a conformarse como familias cuando simplemente podrían haber sido un vínculo afectivo entre dos personas y nada más. Entonces también esas preguntas me parecen muy interesantes porque son las preguntas que nos propone el feminismo desde algún lugar. Son esas preguntas que esta enorme matriz de pensamiento nos invita y que bueno, y que la gente trans siempre llegamos un poco tarde a todo, capaz nos empezamos a preguntar recién ahora. Victoria hace poco logró una hazaña y que casi como tu origen de militancia, si se quiere, o de lo que uno conoce de tu universo público como militante, ¿no? Que es tu pase a planta en el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Victoria Estefano es la primera mujer trans que pasa planta y es trabajadora del Ministerio de Cultura. Bueno, bienvenida. Gracias. Sí, la verdad que sí, fue un montón, todavía no lo puedo creer, me pasa mucho con muchas cosas de esta índole, como no poder creerlas, porque qué sé yo, quien lucha piensa que va a vivir permanentemente en la lucha y cuando un pequeño piso se consolida, se conquista, es muy difícil de creer. Nunca pensé que la comunicación me iba a llevar acá, jamás. Ese encuentro con ese espacio fue poder narrar desde otros lugares, invitar a pensar desde otros lugares y creo que es lo más propositivo que tengo como comunicadora para aportarle al mundo. Y esta posibilidad de trabajar en el ministerio y además hacerlo en algo que me gusta, que es la comunicación, la verdad que lo es todo. Gracias. Gracias a vos. Victoria Estefano con nosotros, comunicadora, militante, una de las mujeres que ha estado desde hace un tiempo ya recorriendo nuestra ciudad y se ha permitido también ampliar la ruta porque va juntando millas, estás juntando millas. Les convido, busquen su perfil de Lo Más Interesante, se animó al sillón de toda a charlar con nosotros. Gracias por la militancia y gracias por mostrarte que a todos nos hace bien. Esto fue la entrevista con Aire de Toda.